Bienvenidos a la tercera y última sesión de este cuarto módulo de la certificación en línea en habilidades esenciales para investigar y publicar. En esta sesión lo que vamos a hacer es revisar cada uno de los ejemplos prácticos del do file que hemos preparado para que ustedes realicen su cálculo de tamaño de muestra. La idea aquí es de que ustedes no van a hacer los cálculos, sino van a utilizar una herramienta que haga los cálculos por ustedes. Esta herramienta es Stata y lo que ustedes han conocido en los módulos previos es cómo utilizarlo. Y la herramienta que vamos a utilizar ahora es un do file que hemos escrito con un código bastante largo con diferentes escenarios de herramientas para que ustedes puedan hacer el mismo cálculo de diferentes maneras. Así que la clase básicamente se reduce a enseñarles cómo manejar este do file y a reconocer cuál es el escenario más conveniente para sus estudios en particular. Este do file tiene una serie de pasos, como hemos explicado en clases anteriores. Ustedes lo primero que tienen que hacer es hacer una configuración de inicio y luego reconocer el escenario. Veamos, hay un primer escenario. Digamos que ustedes quieren comparar una media versus un valor de referencia. Es decir, han hecho un estudio en el que solo tienen, es un estudio de tipo descriptivo en el que solo tienen un grupo en el cual ustedes están midiendo su variable de interés. Ustedes tienen que hacer varias cosas. Primero tienen que prefijar cuáles son los valores con los cuales van a hacer su tamaño de muestra. Cogemos los estándares. Intervalo de confianza el 95%, poder de estudio el 80%. Tienen que reconocer cuál es la distribución de su outcome. Como es una media, es una variable de tipo continuo. Tienen que reconocer qué tipo de estudio es. Si es un estudio descriptivo y estás comparando una media con un valor de referencia, estás haciendo un estudio con una sola población. Entonces, la muestra de una misma población. Tienes que plantear la hipótesis estadística. En este caso, la traducción de esa hipótesis se traduce en nomenclatura estándar de la siguiente manera. La media comparada con una media cero, es decir, con un valor. Y la hipótesis alterna es de que esa media es diferente a ese valor. Es decir, su hipótesis tiene ¿cuántas colas? 2 colas. La media basal, ustedes tienen que conocerla. La toman de un estudio previo y en este caso o hacen un piloto y dicen mi media conocida es de un valor X, digamos 20. Y lo que es la diferencia, el valor que quiero estimar, puedo plantearlo de dos maneras, como la diferencia o como el valor. Entonces, puede ser que la media diferencia sea de 10 y eso implica que 20 más 10, el valor esperado es 30. Tengo que conocer la desviación estándar. Puedo hacer la fórmula con desviación estándar no conocida y eso es una simulación, o puedo conocerlo a partir de la literatura y sé que la desviación estándar de esa media conocida es de 10. Entonces, todos estos valores los toman ustedes ¿de dónde? De la literatura. Y a partir de ahí usan el comando de Stata para calcularlo. Entonces, ¿cuál es el comando para hacer la comparación de una media con un valor de referencia en Stata? El comando es la herramienta Power. OneMean me dice que es una diferencia. El valor basal es 20. La diferencia que yo quiero esperar es de 10 y la desviación estándar conocida es de 10. Con este comando lo que yo voy a obtener es este output. En este output lo que Stata me va a contar es qué cosa he hecho y qué cosas son los valores, los parámetros del estudio que yo he prefijado. Entonces noten las cuestiones aquí. No, ustedes no están colocando en el comando qué tipo de alfa, qué tipo de poder van a hacer, pero si quieren cambiarlo tienen que colocarlo. Tienen además la diferencia esperada, que es esto 20 versus 30, o pueden colocarlo como la diferencia. Pero noten que acá están dándole todos los parámetros que ustedes han prefijado de manera estándar. Este cálculo de muestra produce un estimado de 10. Entonces, para calcular un basal de 20 con una diferencia esperada de 10, en el caso de que la estimación estándar sea de 10, me bastan con solamente 10 unidades de análisis para hacer ese estudio. Entonces, ¿qué cosa yo voy a hacer con esto? Yo puedo calcular ese valor, puedo producir una tabla con diferentes escenarios, puedo hacer de esa tabla se convierta en un gráfico si lo que estoy calculando es de frente al n. Pero como ustedes conocen, las fórmulas pueden derivarse en cada uno de sus componentes. Entonces, no solamente puedo calcular el n, también puedo calcular el poder de estudio. O si me interesa no el poder de estudio en el n, sino el efecto esperado, porque quiero saber cuál sería el resultado de mi estudio, puedo derivar la fórmula para que me calcule eso. Pero Stata hace eso por ustedes por defecto. Entonces, lo que ustedes tienen que conocer es el cómo. Es la misma fórmula, ¿ok? Power 1 mean 20 versus 30. En poder de estudio, Power mean 20 versus 30. En efecto esperado, ya casi cambia. Porque como ustedes quieren averiguar ese 30, borro el 30 y lo que coloco es los valores previos, ¿no? Entonces,
Las sutilezas de cómo se definen los comandos, todo están explicados ampliamente en las herramientas de ayuda, pero aquí ya lo hemos hecho por ustedes. Entonces solamente decidan ustedes a priori en qué escenario están y qué cosa quieren calcular. La recomendación estadística es que olvídense del N, es su menor preocupación. Lo que a ustedes les interesa realmente es el poder del estudio, pero ya depende mucho de los gustos y colores de qué cosas quieren ustedes reportar. Entonces, digamos que en este escenario yo no quiero un valor, sino quiero varios. Entonces, yo quiero diferencias de 10, de 20 y de 30. Pero de acuerdo a la literatura no es solo encontrar un paper. En un paper dice que es la desviación estándar de 10, en otro que es 12.5 y en otro que es 15. Entonces lo que yo voy a hacer son diferentes simulaciones para ponerme en el escenario conservador que me pide mayor tamaño de muestra. Esta tabla yo la podría en teoría traducir y copiar y pegar en mi proyecto, pero no es tan elegante. Entonces lo que es más elegante es colocar un gráfico. Pero como el gráfico por defecto viene en inglés, lo que hay que enseñarles a ustedes es traducir cada una de estas palabras en español y eso lo hacen si son usuarios avanzados de Stata. Pero como ya la idea es facilitarles la herramienta, una herramienta mucho más poderosa, nosotros ya hemos hecho por ustedes. Entonces, este código que ustedes van a correr es solamente para traducir cada una de las palabritas que están en su gráfico y ustedes eventualmente tienen la posibilidad de copiar y pegar ese gráfico en sus proyectos de estudio. ¿Ok? Entonces, la intención de hacerles este do file es darles una herramienta para que ustedes ya se olviden de la pesadilla de calcular tamaño de muestra. A partir de una formación básica y conocimiento básico de estadística, sepan reconocer los parámetros y en qué escenario están, y a partir de eso, utilizando este código, poder producir gráficos que ustedes luego puedan copiar y pegar en sus protocolos. Nuevamente, ustedes pueden hacer diferentes cálculos, ¿de acuerdo? Si de repente, si no me interesa el N específicamente, que es lo que está aquí en el eje de la sí, me interesa el poder de estudio, posiblemente cambio la configuración de mi comando de Stata y hago el mismo gráfico. Puedo también calcular el efecto esperado. Puedo hacer cálculos mucho más complejos, como por ejemplo, ya no quiero de dos colas, sino de una sola cola, y tengo que agregar esta palabra one side en el comando para que me calcule eso y mis tamaños de muestras se crealicen y sean un poco más grandes. Pero ¿cómo traduzco este gráfico en el texto? Entonces, ¿yo qué tengo que colocar en mi protocolo? Un resumen de mi cálculo de tamaño de muestra en verbatim, en palabras, y luego puedo citar el gráfico para demostrar de que he hecho varias simulaciones. Entonces, la recomendación práctica es un párrafo, un gráfico. Por ejemplo, para traducir este escenario en particular, yo digo lo siguiente. Para estimar el tamaño de muestra del estudio se realizaron diferentes simulaciones. Y cito el gráfico 1. Según esta, se estimó que para encontrar diferencias tan pequeñas como de 10 unidades, asumiendo de que mi MU basal es de 20, asumiendo de una desviación estándar tan grande como de 15 unidades, parámetros estándares como poder de estudio 80%, tamaño de confianza 95, se requeriría ¿cuánto? Un mínimo de 16 unidades de análisis por grupo. Y ya está, dice mi cálculo de tamaño de muestra. Copio ese texto, lo pego en mi protocolo, cito el gráfico y paso al siguiente capítulo. Esa es más o menos la expectativa que tenemos nosotros de que ustedes aprendan a dominar este tipo de herramientas. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Reconocer los diferentes gráficos. Digamos de que estamos interesados ahora no en la diferencia de medias en una población, sino en la diferencia de proporciones. Quiero saber si en mi estudio descriptivo puedo estimar que la prevalencia de diabetes en tal población es del 20%. Ok, entonces hago un cálculo de diferencia de proporciones de un valor de referencia con un valor puntual. Calculo diferentes escenarios y lo calculo. Digamos de que no estoy interesado en hacer la comparación de medias en una población, ya no con un valor puntual, sino de una población de expuestos versus no expuestos o casos y controles, lo que sea. Entonces voy a hacer una diferencia de medias en dos poblaciones independientes. Entonces acá viene el problema esto de las varianzas, ¿no? Si las destinaciones estándar son conocidas y tengo un valor para cada uno, pues tengo que prefijarlo. Si las destinaciones estándar no son conocidas o sé que son iguales, pues las prefijo como iguales. Noten que aquí en el comando hay SD1, SD2, es desviación estándar para la población 1, desviación estándar para la población 2. Si ustedes quieren que sean la misma, pueden colocarlo igual para ambos o en su defecto colocar SD paréntesis 5.5. Pero ya esas son sutilezas, ¿ok? Entonces lo importante es que ustedes entiendan de que ustedes tienen control de lo que ustedes quieren calcular y pueden variar en cualquier momento cada uno de los parámetros que ustedes han prefijado.
Digamos de que ahora no me interesa diferencia de proporciones en poblaciones de medias, sino diferencia de proporciones. No es diferencia de medias, sino diferencia de proporciones. La misma historia. Pero si yo voy a hacer muestras de medias variadas, tengo que usar un comando que se llama pay_means. Entonces, ese es el comando, simplemente corran lo mismo, prefijen los parámetros que ustedes han aceptado como útiles para ustedes y que hagan su cálculo de tamaño de muestra. Pero si ya no estoy haciendo medias sino proporciones, el comando es paired proportions. ¿Ok? Si yo voy a hacer diferencias de más de un grupo, entonces tengo que colocar diferentes valores. Tengo que decirles a cuántos grupos son, cuáles son la varianza de las medias y cuáles son las expectativas de error de cada uno de estos. Entonces, dependiendo de la complejidad del estudio, puede hacer cálculos mucho más complejos. Si es direccional o unidireccional, tengo que prefijar las cosas y hay otro parámetro que ustedes tienen que conocer. Cuando ustedes hacen cálculos de tamaño de muestra, hay lo que se conoce como la corrección continua, que básicamente nos va a producir un tamaño de muestra mucho más riguroso. Entonces, si yo quiero ponerme un escenario conservador, tengo que conocer esto, sobre todo para cuando hago cálculos de diferencia de proporciones en muestras que son independientes. Lo mismo, ¿no? Intervalo de confianza de X, distribución de X, qué tipo de variable es, cuántas poblaciones son, si son independientes o no son dependientes, si la hipótesis de dos colas o de una cola, cuál es el efecto esperado, y planteo esto como mi hipótesis de nomenclatura estadística. A partir de ahí, busco el escenario y reconozco el escenario, estoy en diferencia de comparación de proporciones, en muestras independientes, pero por defecto me sale esta corrección continua. Si quiero borrarla, tengo que colocar un comando que me diga eso en particular. Entonces, noten la diferencia. Si lo hago con corrección continua, me salen 66 sujetos por grupo. Si no lo hago, o lo hago como normalmente lo hace Stata, me salen 58 por grupo. Entonces, ¿qué cosa es esto? Es entendiendo de que la diferencia de proporciones pues no es una distribución continua. ¿Okay? Entonces, esa penalización del tamaño de muestra es importante para que ustedes no disminuyan su riesgo de error. Puedo cambiar el intervalo de confianza. Entonces, para hacerle el cambio en intervalo de confianza, simplemente tengo que decirle de que mi alfa está cambiando, ¿no? ¿Cómo hago para decirle a Stata que mi alfa está cambiando y que no va a ser el defecto que tiene incorporado en su comando? Tengo que cambiarlo. Ese alfa, esa paréntesis 0.10, lo que está diciendo Stata es de que yo quiero el cálculo con un alfa de 10%. ¿Ok? En el siguiente módulo vamos a hablar de lo que es análisis estadístico con Stata. Gracias por su atención.